La propuesta de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta hoy un destino incierto ante la falta de consensos. Porque sí necesitan conseguir esos votos. Y a mí sí me preocupa que esto vaya a buscar encontrar otras salidas aunque no sean constitucionales. Creo que a ratos somos demasiado ilusos con la forma en la que queremos hacer política, en la que los políticos partidarios son muy puritanos a la hora de hacer la ley y a la hora de la hora no siguen ninguna de esas reglas. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Lo que hay que saber. Expansión Daily. La polémica reforma electoral de Sheinbaum llega por fin al Congreso. La FIFA y el Gobierno de México revisan protocolos de seguridad rumbo al Mundial 2026 y la presidenta de México tiene un plan para frenar las pensiones millonarias. Es jueves 5 de marzo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. De una vez, suscríbete y activa las notificaciones de la plataforma en la que sea que nos escuchas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de Tecnología en Expansión. Ere, ¿cómo estás? Estoy emocionada, Moni, porque estamos a menos de 100 días del Mundial y aunque no es como que sea la más pambolera del mundo, la verdad me emociona porque tenemos un especial donde estamos compartiendo datos económicos, de negocios y obviamente toda la parte deportiva sobre este tema y bueno, esto lo estamos haciendo a través de las redes sociales de Expansión, a través de las redes sociales de ESA y México, entonces muy emocionada de estar por acá, Mon. Y justo en ese contexto, de que ya falta poco para el arranque del Mundial, ayer integrantes de la FIFA se reunieron con funcionarios del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de los gobiernos de los estados sede, ya sabemos, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, para revisar los protocolos de seguridad y la logística rumbo al Mundial de Fútbol que va a ser en verano, ya sabemos, México, Estados Unidos y Canadá. Pero para sorpresa de nadie, esto sucedió, después de la jornada de violencia que tuvimos hace unos días por la detención y muerte del Mencho, aunque la presidenta Sheinbaum aseguró que hay condiciones de seguridad para quienes asistan al Mundial. Sí, a ver, la reunión estuvo pues llena de muchos funcionarios, entre ellos estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, también estuvo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, y bueno, en general estuvieron pues muchos de los funcionarios que están haciendo toda el trámite de asegurar, verificar los protocolos en torno a la seguridad, en torno a recibir a pues los visitantes. De hecho, también estuvo Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, en realidad fue una reunión enfocada en ver cómo se va a desplegar los operativos, los protocolos de inteligencia y los protocolos de prevención durante el Mundial, sobre todo en los estadios que pues van a ser sede, como es el de Banorte, el de la Ciudad de México, el Akron en Zapopan y el BBVA en Monterrey, porque pues sí, tuvimos jornada violenta hace no mucho y esto pues obviamente es una medida de prevención. Sí, pone nerviosa a la gente, claro, y mientras las autoridades mexicanas se reunían con esos funcionarios de la FIFA, por ahí se manejó la versión de que se estaban cancelando reservaciones en hoteles de la Ciudad de México por temas de inseguridad. Y a ver, ¿qué dijeron las partes involucradas en el tema? La FIFA liberó cerca de 1,300 habitaciones de hotel que tenía bloqueadas de un total de 3,000 que originalmente había reservado. Esta cifra representa menos del 2% de los cuartos de hotel de la capital mexicana, de toda la ciudad, que son más de 61,000 habitaciones.
¿Qué dijeron los hoteleros? Que bueno, pues su opinión es muy importante al respecto. Dijeron que los cuartos liberados no estaban destinados a equipo, por ejemplo, a prensa o a personal de la FIFA, sino más bien a hospitality, o sea, paquetes turísticos, y que por eso creen que es poco relevante en términos de ocupación general. Sí, a ver, aquí es donde justo las cifras ya con lupa son importantes, porque por ahí se estaba manejando que 40% de las reservas, pues sí, en efecto, es poquito menos de la mitad de los 3,000 que tenían inicialmente reservadas las habitaciones por parte de la FIFA. Pues sí, 1,300 habitaciones es relevante, pero ya que lo ves a esta dimensión de las 61,000 habitaciones que hay disponibles en la Ciudad de México y que solamente es el 2%, pues entonces ya se ve con una dimensión distinta, y pues esta información es relevante obviamente porque pues nos estamos preparando para el Mundial. Es normal justo hacer cálculos de cuánta gente más o menos va a llegar, y a partir de eso pues es mejor ahora sí que como aplican en mi casa, muy pueblerina, mejor que sobre a que falte. En este caso es así, o sea, es mejor tener una dimensión mayor en cuanto a disponibilidad, tanto de habitaciones como de actividades recreativas, pues porque obviamente vienen muchos visitantes a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara y seguramente a otras entidades del país, Moni. Claro, porque no se van a quedar en esas ciudades, y la Asociación de Hoteles ya dijo que estas cancelaciones y liberaciones son parte de una dinámica normal en el turismo antes a eventos tan grandes como este. De hecho, las autoridades de la CDMX, incluida la jefa de gobierno, aseguraron que la capital está lista, está preparada para recibir el Mundial, y que la ocupación hotelera avanza conforme a las tendencias, no de lo que estaba pasando hace un momento, sino más bien de otros grandes eventos, internacionalmente hablando, ¿no? Y en temas mundialistas, la seguridad no solo se juega en tierra, sino en la cancha, sino más bien en la señal. Y las autoridades comerciales estadounidenses en este terreno ya anticipan que los grandes eventos deportivos, como el que se nos avecina, atraerán redes de distribución ilegal de partidos y de contenidos deportivos. Y Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos, advirtió que la transmisión ilícita de eventos deportivos puede ser un riesgo y exponer a los usuarios a malware y amenazas digitales. Y es que, a ver, todos somos potenciales víctimas de caer en estafas o de caer en cibercrímenes si no somos suficientemente cuidadosos. Correcto, y bueno, además es un golpe importante pues para muchas de las empresas que están apostando por hacer la transmisión de este tipo de contenidos, porque pues en cuanto a la industria global de entretenimiento, pues el valor de esta parte de segmentos deportivos tiene un valor de 62,600 millones de dólares, o más bien tuvo un valor de 62,600 millones de dólares en 2024. Y obviamente en eventos como el Mundial, en eventos como los Juegos Olímpicos, se juega mucho esta parte de conseguir las exclusivas, conseguir toda la transmisión, y esto pues obviamente mucha gente dice, no, es que yo no quiero pagar más, es que yo no quiero hacer una suscripción especial, me voy a meter a buscar en internet partido fulanito gratis, y muchas veces por querer hacer eso pones en riesgo pues tu seguridad, y no solamente la tuya. Y acá cuidado con las empresas, porque a nivel de quienes estén en la oficina, pues esto también expone las redes de las compañías, y esto pues obviamente deja en vulnerabilidad a los usuarios. Y tal vez ni siquiera las personas que están en su oficina, simplemente que tienen equipos de cómputo de la oficina, aunque estén trabajando de manera remota. Y el impacto económico, pues sí es considerable. A ver, ligas como la NFL, la NBA, la UFC, calculan que la piratería de transmisiones deportivas les provoca pérdidas potenciales de hasta 28,000 millones de dólares al año para la industria global. Entonces, claro que es una preocupación
preocupación. La oficina del representante comercial que decíamos al inicio pidió a sus socios comerciales que refuercen estas medidas de protección de propiedad intelectual, que avancen, que adopten instrumentos internacionales. Por ejemplo, podríamos estar hablando del Tratado de Derechos de Autor de la OMPI, el Tratado de Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que lo que hacen básicamente, no vamos a entrar aquí en detalles técnicos, pero es fortalecer la protección de contenidos en el entorno digital. Y acá, déjame preguntarte a ti, Ere, y a quienes nos escuchan, ¿dónde piensan ver los partidos del Mundial? ¿Van a contratar de manera legal, derecha, una plataforma de streaming, un canal? ¿Los van a escuchar por radio o van a ser la persona que acaba de describir Ere hace unos momentos, buscando una señal pirata a como de lugar? Cuéntenos en los comentarios de la plataforma en la que sea que nos escuchen. Y hablando de riesgos digitales, Ere, hay uno al que vamos a estar expuestos todas las personas que vamos a usar, sin pensarlo dos veces, en el Mundial, un Wi-Fi público, porque no siempre es solo práctico y útil, también a veces es muy arriesgado. ¿Cómo es que 4 de cada 10 usuarios sufrimos ataques en estas conexiones? Sí, a ver, esto yo creo que no es nada nuevo. Siempre hay que tener prevención a la hora de conectarte a una red pública. ¿Por qué? Porque justo un 40% de los usuarios ya sufrió algún incidente de seguridad y obviamente de cara al Mundial, pues esto se va a magnificar, sobre todo en áreas como aeropuertos, en áreas como los estadios, en las fan zones, en espacios donde pues esté concentrando mucha de la gente que de repente se queda sin señal a través de pues la red de celular y busca una red Wi-Fi y es muy fácil decir, aquí esta está abierta, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos, ahora sí que gemelos malvados, se llaman literalmente Evil Twin, que lo que hacen es duplicar, el nombre de algunas de las redes Wi-Fi que hay. Por ejemplo, tú puedes estar en una cafetería y el nombre de la cafetería dice el nombre más Wi-Fi gratis. O de repente dice internet gratis. Y la verdad es que muchas veces nos conectamos sin siquiera pensar qué puede estar detrás de esta red y lo que sucede la mayoría de las veces es que hay una transmisión, pueden estar revisando qué es lo que estás haciendo, las actividades que estás realizando, y esto pues a nivel de aplicaciones ya bancarias, a nivel de aplicaciones donde se puede comercializar cualquier tipo de dato, pues entonces ahí sí ya nos puede empezar a doler la cartera. No acepto porque yo he sido esa persona, pero entonces a ver ahora, ¿qué haces si estás, por ejemplo, en un aeropuerto y te encuentras una red que se llama Airport Free Wi-Fi? O sea, no es la correcta. ¿Cómo te aseguras de que es la correcta o de que no? Sí, a ver, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que una de las cosas, yo sé que el sentido común es el menos común que existe. Muchas veces las redes tienen los nombres oficiales, puedes verificarlo incluso con alguno de los personales de donde estés, o sea, si es en el aeropuerto, verificar que sí sea esa la red. Si no, en todo caso, y vas a estar utilizando una red abierta o vas a estar incluso, pues expuesto, una recomendación fundamental es utilizar una VPN. Muchas veces puedes traer incluso un sistema de antivirus dentro de los celulares y esto ayuda a que te puedan estar filtrando y automáticamente te va a decir la VPN o el antivirus, hey, esta red no es confiable, no te conectes a ella. E idealmente no estar haciendo ciertas transacciones a través de estas redes abiertas, incluyendo las de los hoteles. Muchas veces como que la gente pierde como nociones de seguridad en redes como más seguras y muchas veces también estas pueden llegar a ser un anzuelo justo para cibercriminales. Entonces yo les diría que cuidado con dónde están metiendo sus datos. Cuidado con todo, pero bueno, dejemos de lado los temas mundialistas y vamos a otra cancha que está igual o más competida. Hablo de la política. En este caso, hablemos de la polémica iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum, que por fin
ayer fue recibida en la Cámara de Diputados después de varios retrasos provocados por las negociaciones entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde, y las alertas de oposición por la supuesta búsqueda de imponer un partido de Estado. Sé que lo mencionamos ya en episodios anteriores en los que hemos hablado de este tema, pero por si alguien se lo perdió, ¿cuáles son los puntos base de esta propuesta? Bueno, podemos empezar a decir, pues, que es la reducción del financiamiento de los partidos, que primero como que todos están diciendo va a ser radical, no va a ser radical. Bueno, pues se había propuesto que iba a hacer un recorte del 25% a la bolsa total de recursos para los partidos. Y bueno, esto se mantendría además anualmente y no solo en año de elecciones. Otros de los cambios importantes que de hecho se vio a detalle aquí en el Daily fue el tema del PREP, porque bueno, este sistema que justo se enfoca en hacer el conteo de los votos en las elecciones, pues empieza a tener modificaciones en cuanto a cómo se maneja el cierre de las casillas y empieza los cómputos en casilla. Ahora se propone que sea una suma acumulativa de actas de casilla e inicie al cierre de cuando las urnas pues ya se cerraron, empiezan los cómputos en cada una de las casillas, y además el cómputo de votos en elecciones federales y locales inicia el miércoles siguiente a la elección, cuando está el 100% de paquetes electorales en juntas distritales, y se propone que inicie el domingo de la elección en cuanto se recibe el primer paquete electoral de las juntas distritales. Entonces, los cambios, aunque pueden parecer muy complicados, si ya vemos el detalle a lo que están diciendo algunos expertos, es ¿para qué estás cambiando cosas que tal vez no tendrías que estar cambiando? Otra de las cosas importantes que se tocan es el financiamiento de los partidos, que hasta hoy se determina con una fórmula en la que se multiplica el 65% de la UMA multiplicado por el padrón electoral. La propuesta es que se multiplique ahora el 48.65% de la UMA por el padrón electoral. O sea, sí hay un recorte a partidos, pero como bien dice la nota nuestra compañera Karina García, no se recorta tanto. Otro de los cambios importantes habíamos mencionado el tema de los spots a los que estamos expuestos. Son de 48 minutos a distribuirse entre autoridades electorales y partidos, con 30 segundos en periodo ordinario y de 30 segundos, 1 o 2 minutos en proceso electoral. Parece poco tiempo, pero terminamos hipersaturados. La propuesta es que sean ahora 35 minutos, en vez de 48, 35 minutos. Y que los spots serían de 2 a 3 minutos por hora. En fin, cambiar la cantidad de tiempo que estamos expuestos a estos mensajes. Sí, además los diputados son 500, 300 ganadores en distritos y 200 plurinominales según el porcentaje de votación por partido. Y ahora se propone que sean 500 diputados, la misma cantidad, pero 300 ganadores en distritos y 100 perdedores en distritos, pero los más votados distritalmente y 100 plurinominales. Los más votados en cada circunscripción, descontados ganadores. Entre ellos, además, se elegirían a 8 migrantes y en el caso de los senadores, que son 128, de los cuales 96 se eligen en sus estados, los 2 más votados por entidad y 32 segundos lugares, y los restantes son 32 plurinominales según la lista nacional de candidatos y se asignan según la votación partidista. Ahora se propone que sean 96 senadores, que se mantengan 2 por estado para los más votados y otros 32 serán para los segundos lugares por entidad. Lo que dijo la presidenta es que si el Poder Legislativo no aprueba su iniciativa de reforma electoral, de cualquier manera esto va a ser una victoria para ella, nada más el puro hecho de poder presentarla, y adelantó que Mujer Previsora está previendo un posible plan B, pero su contenido, bueno, no hablamos de eso, ahorita no nos vamos a meter en broncas, pero dice ella, su contenido se analizaría después. De hecho, recordemos que López Obrador también presentó un plan B cuando su primera propuesta de reforma electoral no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados en aquel momento. Pero bueno, de las urnas, vámonos a lo más íntimo que tenemos las personas, que es nuestros hogares, nuestras casas. Y es que hablemos del tamaño de nuestras casas. El tamaño promedio de una casa
financiada con hipoteca, alcanzó los 93 metros cuadrados en 2022. Desde entonces, la superficie ha caído durante 3 años consecutivos y el promedio ya está en 88.6 metros cuadrados, con una media de apenas 65 metros cuadrados, estamos hablando ya de al cierre del 2025. Entonces, pasamos de 93 a 65. Ese espacio que se perdió importa bastante. Empecemos por las razones que nos explica Diana Zavala, la autora de esta nota, por las cuales se redujo el espacio. A ver, yo aquí voy a poner además un dato que me recordó esta nota. Hay un libro buenísimo que se llama Pechos y Huevos, que habla exactamente de la cantidad de ventanas y cómo incide la cantidad de ventanas en la posición que tienes en la sociedad japonesa. Esto me recordó perfectamente la situación que estamos viviendo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, bueno, Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos y Consultoría en Monopolio, explicó que la reducción del espacio se debe, pues, a 4 factores que convergen. Uno, pues, obviamente, el encarecimiento del suelo urbano, que está obligando a los desarrolladores a comprimir los departamentos, a las políticas de densificación que promueven la vivienda vertical en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, al poder adquisitivo que no crece al ritmo del precio por metro cuadrado. De hecho, se duplicó entre 2019 y 2025 de más de 11,880 a cerca de 20,690 pesos. Y además al cambio en la composición de los hogares mexicanos, que cada vez son más pequeños, Mon. Sí, y a ver, uno de los elementos que más impacta es la densidad percibida. Esto es porque por un lado el espacio puede ser pequeño o por otro lado puede haber demasiadas personas para el espacio que es. Aunque el problema pasa cuando coinciden estas dos cosas, es decir, espacio reducido, poca iluminación natural, ventilación limitada, vistas cerradas, porque cuando juntamos todos estos elementos afectan a la concentración, al descanso, al estado de ánimo, a la convivencia familiar, y es más preocupante cuando pensamos que este efecto se da sobre millones de personas que están en las mismas condiciones, porque no es solo 1 o 2 o 3 casas, sino que es toda la colectividad, y cuando esto afecta a un grupo tan grande, puede modificar a la larga la personalidad o el carácter del grupo, de la colectividad. Uno pensaría, bueno, equilibrio entre departamentos pequeños, pero áreas comunes que son ahora muy típicas en edificios, ¿no? Que tienen amenidades, gimnasios, terrazas, pero la verdad es que sí pueden funcionar como una pequeña válvula de alivio, pero difícilmente compensan toda, digamos, la insuficiencia del espacio individual, especialmente cuando hay 100 departamentos a la vez en estos lugares. Pero a ver, quienes para nada se andaban preocupando por viviendas pequeñas son algunos exfuncionarios públicos que parece que por fin van a dejar de recibir estas pensiones millonarias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. ¿Cómo? Pues a ver, la presidenta Sheinbaum envió al Senado la reforma que disminuye las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios y explicó que la iniciativa va en contra de las pensiones, ojo, de altos mandos solamente, pues algunos de ellos reciben hasta 12 millones de pesos. Sí, a ver, esto es una reforma al artículo 127 de la Constitución Política, en el que se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a lo establecido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta, y que tampoco ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, solo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, pero la suma no deberá exceder la mitad de la remuneración del presidente. Ahora, hablemos de las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados o de las empresas públicas del Estado, de las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de entidades paraestatales y organismos estatales y municipales. O sea, para todos estos aplica esta propuesta. No deberán exceder
la mitad de la remuneración establecida, como ya decías tú, para el presidente o presidenta, en este caso, del país. Y la iniciativa dice que este límite se va a aplicar para pensiones o jubilaciones futuras, a aquellas que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de esta reforma. Sí, también hay que decir que en esta iniciativa quedan excluidas las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro, que pues obviamente si tienen ahí su sistema aparte, que está en cuentas individuales, y tampoco a las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios. Y si quieren saber mucho más detalles, ya saben que siempre les dejamos las ligas de todas las notas en la descripción de este episodio. Ere, así cerramos este jueves. Muchas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué momento para ser funcionario. Ni modo. Ya saben que toda la información de estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.